Ok, acuérdate que hay dos tipos de ejecución en el coaching, la dirigida y la no dirigida. Así que si quieres saber cuándo y cómo hacer coaching con dirección, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que viste alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate conmigo. Suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también vas a ver que hay videos especiales para ti que están relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte sobre los diferentes tipos de ejecución y cómo y dónde puedes implementar el coaching con dirección. Pero antes de que me digas, pero Liliana, a ver, ¿de qué me estás hablando de forma general? ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, primero que nada, es importante que tú y yo tengamos en la mente que la ejecución del coaching, es decir, el llevar a cabo e implementar sesiones de coaching, pues tiene dos formas de ejecución. Una es hacerla con dirección y otra hacerla sin dirección. En otras palabras, tú lo puedes escuchar como el coaching directivo o no directivo o dirigido o no dirigido. Ahí estamos hablando de lo mismo. Ahora, el coaching no dirigido se refiere a que si tú estás implementando sesiones de coaching y tú eres el prestador de servicio, tu ejecución va a ser sin dar consejos. Es decir, la persona va a tener una meta muy puntual, muy particular, tiene un estado deseado a donde quiere llegar y tú simplemente vas a ejecutar la metodología, pero sin dar consejos ni recomendaciones. Esa es la ejecución no dirigida y en realidad es la más utilizada alrededor del mundo porque le permite a los clientes que ellos solitos puedan descubrir y llegar a sus propias respuestas. A ver, pero ¿qué pasa con el coaching con dirección? También de repente me preguntan y me dicen, bueno, Liliana, pero en realidad el coaching dirigido es malo y la respuesta es que no. La realidad es que el coaching con dirección también es súper eficaz y es muy aceptado, especialmente a nivel empresarial, pero acá es importante saber cuándo, dónde y cómo podemos utilizar el coaching con dirección. Por supuesto que acá, ahora, seguramente ya sabes que el coaching dirigido se refiere a la ejecución, dando recomendaciones o dando los siguientes pasos para que la persona en particular pueda resolver su problema o pueda conseguir el estado deseado que tanto busca. Bueno, ahí en la ejecución del coaching dirigido significa que nosotros coaches como prestadores de servicios le vamos a dar recomendaciones al cliente, vamos a transferir nuestro juicio, vamos a compartirle nuestras experiencias para que esa información le ayude al coachee, en este caso al cliente, para que le ayude a lograr la meta que tanto busca. ¿Ok? Así que eso es lo que significa coaching con dirección. Ahora, por supuesto, acá si decimos, bueno, pero ¿cuándo vamos a hacer coaching dirigido? Bueno, lo primero que hay que tener en la mente es que si tú determinas que en tu práctica de coaching quieres enfocarte en el coaching dirigido, lo primero que es importante tener es contar con credenciales. ¿Y a qué me refiero con eso? Por supuesto que acá no se trata solamente de tener certificaciones alrededor del coaching, pero también tener el conocimiento apropiado alrededor de la materia en la cual vas a dar consejo. Y mira, simplemente velo de esta manera. Imagínate que tú tienes una formación académica en el área de finanzas y has trabajado por algunos años en diferentes corporaciones y tú tienes conocimiento y experiencia muy puntual al respecto. Bueno, si tú, por ejemplo, comienzas a trabajar ofreciendo sesiones de coaching, tú puedes pensar, ok, bueno, probablemente a otros financieros yo les puedo ayudar a hacerles algunas recomendaciones si enfrentan un determinado tipo de problemática. Por supuesto, ahí tú podrías ser un consultor o podrías hacer coacheo con dirección. ¿Por qué? Porque cuentas con el conocimiento, cuentas con los resultados y por supuesto que tienes la formación académica que respalda y
que avala las recomendaciones que tú estás haciendo. Entonces, hasta ahí está perfecto. De alguna manera, esos conocimientos y esa experiencia hacen que tú puedas identificar a tu nicho de mercado de forma más rápida, por la sencilla razón de que acá, bueno, tú simplemente estarías enfocado en ayudar a personas que trabajan en el área de finanzas, como en este ejemplo, que trabajan en el área de finanzas y que enfrentan una determinada problemática en esta área en particular. Así que, por supuesto, que acá para hacer coaching con dirección es necesario contar con el conocimiento para poder hacer recomendaciones y para poder compartir los siguientes pasos. Porque si tu cliente llega contigo con una problemática puntual y tú no tienes conocimiento de esta industria o de lo que la persona está planteando, de esa forma la ejecución no puede tener dirección. Es importante que la ejecución en ese caso sea no dirigida, por la sencilla razón de que tú no cuentas con las credenciales y no cuentas con el conocimiento. Acá te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que llega un cliente y tiene una problemática con su pareja, pero probablemente tú no tienes ninguna formación en terapia de parejas, no tienes ninguna formación ni experiencia al respecto. Entonces ahí la ejecución recomendada será la no dirigida para ayudarle a esa persona a resolver los temas que quiera tratar en relación a el coaching de familia. Ahora, ¿dónde puedo implementar el coaching con dirección? Bueno, por supuesto que primero que nada tú puedes implementar el coaching dirigido en tu práctica privada. Si tú ya estás ofreciendo sesiones de coaching, tú puedes llegar a la conclusión y determinar si esto es lo que te interesa, pero recuerda que tú de forma rápida vas a poder identificar cuál es tu nicho de mercado, cuáles son las personas que se van a beneficiar, porque las personas que se van a beneficiar van a ser las que tengan problemáticas o necesidades que están relacionadas con tus conocimientos y con tu expertise. Eso es en la práctica privada, pero también otro lugar en donde tú puedes implementar el coaching dirigido es a nivel empresarial. Y acá, si alguna empresa o una persona moral te solicita un servicio de coaching, tú puedes utilizar el coaching dirigido, ofreciendo tus servicios basados en los conocimientos y en la experiencia que tú tienes alrededor de un tema o de una materia en particular. Y acá tú puedes tener cualquier tipo de formación. Por ejemplo, puedes ser un ingeniero en sistemas, a lo mejor eres un terapeuta o a lo mejor tienes experiencia en ventas o a lo mejor sabes todo alrededor de la administración de empresas. Es decir, sin importar cuál sea tu formación profesional o cuál sea tu expertise, acá tú puedes tener muchísimo conocimiento y eso por supuesto es de gran valor y le ayuda muchísimo a algún tipo de cliente que está necesitando precisamente esos conocimientos con los que tú cuentas. Así que por supuesto que ahora ya lo sabes, esa es la forma en la que tú puedes decidir utilizar, implementar la ejecución dirigida en tu práctica privada y también ofrecer servicios a nivel empresarial con el coaching dirigido. Así que bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.